Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en A Contragolpe, en este su programa dominical. Los saluda Guillermo García Manzano. Y Concepción Villalobos, y pues deseamos como cada domingo que usted se disponga a pasar una mañana, bueno, una hora de conversación muy amena. Y que además durante la semana comente todo lo que quiera sobre este programa, porque hace 8 días estuvo con nosotros Prometeo Sánchez Islas, quien también va a estar en este programa, porque la vez pasada hicimos pues un recuento de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y esta semana vamos a hacer un programa sobre las 7 maravillas del mundo actual. El mundo moderno, Moderno. ¿verdad? Bueno, las que podemos visitar actualmente, porque Uh, hace 8 días estamos haciendo, mencionamos las 7 maravillas de lugares que decíamos, existió, hay restos arqueológicos, se piensa, hay documentos que lo describen, pero en realidad creo que uno o dos de esos lugares podríamos decir exactamente dónde estuvieron y sobre todo ver sus restos arqueológicos. En cambio, las que vamos a mencionar esta semana, ahí está. pero fíjate que son también descritas por historiadores o por investigadores las 7 maravillas del mundo antiguo, que And, entonces cada quien se hace una imagen de uh-huh. ellas, de cada una de ellas, y además disfruta uno con esa imagen que pues obviamente ha de distar tanto cuantas personas la tengan y al mismo tiempo pues como era en realidad, pero la disfruta uno, eso sí. Claro. Y bueno, licenciado, ya se acabó el mes de febrero, Híjole, ya iniciamos, hoy es el primer domingo del mes de marzo, estamos en la víspera de carnaval y bueno, este 2025 parece que lleva prisa. fíjate que va re rápido, ahora sí que hablé como los paisanos, Re rápido. re rápido. Lo que sucede es que definitivamente mientras más viejo se vuelve uno, más rápido pasa el tiempo. Y eso, pues, es una ley inexorable de la vida, que ve uno las cosas con, pues, nostalgia, pero también con un poco de preocupación porque se va rápido. Lo que para un niño era estar una hora sentado en clase, Uh-huh. veía uno el reloj que ¿Qué estaba en horas? la pared y a qué hora se termina esta clase, a qué hora, si se le hacía eterna toda la mañana. No, hombre, ahora ni un abrir y cerrar de ojos pues es tan lento como se va el tiempo. Claro, pero ¿sabe qué? Por eso, y aprendiendo esas lecciones cuando uno está más grande, aprende a vivir el día y aprende a vivir la mañana y agradecer que amanecimos y a vivir con plenitud y a ocuparse de vivir intensamente y de resolver lo que haya que resolver y de disfrutar y agradecer, porque como usted bien lo dice, el tiempo se va acortando, la percepción del tiempo cambia, es otra, a veces nos ocupamos en tantas cosas que se nos pasan muy rápido los días, pero la invitación es a vivir plenamente cada momento y como dicen los que meditan, en el aquí y en el ahora. Y bueno, si bien es cierto que los días se van muy rápido, Uh-huh. las noches no tanto, ¿eh? Ah, bueno, ese es Para el ya la tercera insomnio. edad, no, ya no tanto. Pero en fin, ahí ve uno pasar la vida y todo es el recuento de todas las experiencias y vivencias que uno tuvo a bien o mal vivir. Claro, y siempre yo insisto mucho en que la clave y la lección está en la gratitud, agradecer lo que uno ha Claro. vivido y agradecerlo así porque hemos tenido muy bonitas oportunidades y también, por supuesto, pues vivir el presente. Yo insisto mucho en el vivir en el presente, como está ocurriendo en esta semana en donde muchas poblaciones, licenciado, ya se preparan para vivir su semana de carnaval. Siempre lo mencionamos aquí en Oaxaca, los carnavales en los municipios de Oaxaca tienen un toque especial, una Claro. identidad especial y son espacios de convivencia y espacios de encuentro muy valiosos. Fíjate que yo recuerdo cuando nos contaba, pues, el abuelo o el Uh-huh. papá o la mamá acerca de cómo eran los carnavales, pues, en su época, eran muy sencillos, pero muy hermosos, ingenuos tal vez, pero siempre alegres. Y había un eslogan que decía, a matar la tristeza, ¿no? Claro, exacto, ese es el espíritu del carnaval. Y fíjese, licenciado,
a ver si nos da tiempo que nos cuente, porque en la semana pasada con un grupo de estudiantes, no sé por qué les mencioné los juegos florales. Y entonces yo creo que malamente los asocié con el carnaval, pero creo que tenían más relación con los días del estudiante, ¿verdad? Básicamente, pues aquí en Oaxaca, cuando menos, Ujú. pues era la iniciación de la primavera, Ah, ya, o ya. sea, el 21 de marzo que Ujú. empezaba prácticamente la primavera, y bueno, era el natalicio de Juárez, entonces aquí se dedicaron mucho los primeros Juegos Florales, Ajá. pues a la memoria, o en honor, mejor dicho, de Ujú. Benito Juárez. Bueno, pero los Juegos Florales en Oaxaca han tenido distintas etapas y desde unas muy gloriosas hasta otras, pues que rayaron, digamos, en el compromiso, pero no en el éxito Y eran total. convocadas por la universidad, Por el antiguo Instituto de por el Ciencias y Artes instituto. del Estado y luego Ujú. por la Universidad Ujú. Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Y realmente eran muy interesantes. A mí me tocó, pues, ser maestro de ceremonias en dos Sí, Juegos sí. Florales en 1965 y 1966, si no mal recuerdo. Sí, y era una convocatoria abierta, o sea, era una convocatoria a un concurso de poesía y el tipo de la poesía, la temática, todo era libre. Era libre, Sí, era libre, pero desde luego muchas gentes lo que hacían era escribir loas a Benito Juárez, claro. ¿no? Aunque también hubo poetas que no hablaron sobre eso, sino sobre problemas sociales, otros hablaron sobre la belleza, pero los Juegos Florales no solamente tenían un contexto de la poesía en sí, Ujú. sino también había una etapa que era la del mantenedor de los Juegos Florales, que siempre era un orador que empezaba por echarle loas muy sentimentales a la reina Juegos Florales, después le llamaron La madrina, madrina. y desde luego que, pues, no solamente eso, sino que presentaba la poesía del poeta laureado, haciendo pues una remembranza de aquella época medieval Ujú. en donde Clemencia Isolda, creo que se llamaba, pues se fue la primera que impulsó el Gai de Sir, o sea, los Ah, juegos del bin hablar. de hablar bien, de hablar con elegancia. Así es. Qué bonita época. Y bueno, entonces tienen que ver con marzo, no con el carnaval, tampoco con las fiestas con las del Día del Estudiante, pero gracias porque no se los había explicar a mis alumnos. Y hay un nombre aquí, es obligado cuando decimos Juegos Florales en Oaxaca, que es el doctor Francisco Hernández Domínguez. 4 veces ganador de Sí. Juegos de Flores Naturales, 3 en Juegos Florales y una en la conmemoración de la corona que le pusieron a la Virgen de la Soledad y cuyo poema fue ganador con un título que se dijo Corona Oral a la Virgen de la Soledad. Ay, qué bonito. Sí, Sí. son poemas muy hermosos. Además, un gran Ajá. poeta que ganó su última flor natural cuando ella se había Sí, muerto. ¿verdad? Ya que había fallecido. Sí, porque su papá guardó unos Ujú. poemas que él tenía listos para presentarlos en los Juegos Florales, le sorprendió la muerte antes, Lo mandó. pero el papá lo mandó y mira la sorpresa que tuvo el jurado cuando, después de romper la clipa, Sí. en donde venía el nombre del poeta, uff, dijeron, pero ¿cómo va a ser posible si Ujú. esta poesía obedece a una persona que ya murió? O sea, Ujú. así tuvo que ser. ¿Y quién recibió el premio entonces? Su hijo Ujú. recibió el premio, su hijo Francisco, pero pues fue desde luego algo muy simbólico, porque yo recuerdo, era yo rector de la universidad en aquel entonces, que se hizo no en el Teatro Alcalá, sino en el patio del edificio central de la Wow. universidad. Ahí se puso una columna de mampostería, desde luego, una columna trunca y arriba de la columna un corazón. Entonces la madrina de los Juegos Florales, que fue una señorita Pérez Díaz, tomó la flor natural y en lugar de colocarla Mm, en la solapa del del poeta. poeta, la colocó sobre el corazón rojo de terciopelo que estaba en la columna. Qué bonitos momentos de verdad. Y Claro. yo lo hablaba con mis estudiantes de gestión cultural y son
actividades que daban como mucha elegancia a la sociedad oaxaqueña, a la convivencia, que no era una convivencia alrededor de muchos millones de pesos, sino era una convivencia de buenas costumbres y, como usted lo dijo ahorita, del buen decir. Para las damas era un honor ser la madrina o reina de los Juegos Florales, que tenía a sus compañeras que de distintas escuelas, aparte de las que eran sus invitadas especiales, llegaban al compás de la marcha triunfal de Aída hasta el sitial de honor, donde ahí precisamente el poeta laureado hacía una advocación pues muy especial a la poesía y a la reina, y posteriormente ya empezaba algo que era muy bello, que era que él decía su poema, se leía desde luego el acta pues, del jurado calificador para premiar tercero, segundo y primer lugar, o un accessit al primer lugar también. Y bueno, fue muy interesante, muy bonito. Y después la parte segunda era la artística, en donde tuvimos la presencia de grandes artistas, así como hubo en la primera parte grandes oradores, como el Tripa, como Siriaco, como, no sé, cantidad de personas, el mismo eh, licenciado Gómez Sandoval, no sé, varios. También la parte artística pues, estuvo a cargo de muchos personajes como Aldo Rizzardi, por ejemplo, con el cual tuvimos la fortuna de grabar como estudiantina de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, un long play con puras canciones oaxaqueñas que pues combinaban el arte, técnica e inspiración de un profesional como Aldo Rizzardi, estupendo acordeonista y pianista, con la juventud de los estudiantinos o tunos, como ahora se les llama. Gracias, licenciado. Mire qué bonito recuerdo nos comparte, pero es el momento de escuchar a Soledad Alvarado Juárez en la Agenda Cultural. Adelante, Solecita. ¿Qué tal, amigas y amigos de A Contragolpe? Con el gusto de saludarlos en este primer domingo de marzo del 2025. Les platico que en la Biblioteca Francisco de Bourgois se presenta la exposición Historias Preservadas, Archivos y Colecciones Personales de la Biblioteca Bourgois. Esta muestra, dedicada a los archivos y colecciones personales que han llegado a su resguardo por la generosa donación de familiares, investigadores y admiradores de las figuras que han dado forma a la historia de Oaxaca y de México. La documentación que se exhibe perteneció a Benito Juárez Maza, Enrique Liekens Cerqueda, Jorge Fernando Iturribarría, José F. Gómez, José Muñoz Cota, Han Lenz, Guillermo Rangel y a la familia Martínez Vigil. Visítala. Como parte de los festejos por el 51 años del Taller de Arte Rufino Tamaño, se inauguró en este espacio la exposición Bitácoras de Viaje, un homenaje al maestro Shinsaburo Takeda, formada por piezas elaboradas por alumnos y exalumnos del maestro Takeda, vigente en Aldama 114 en el centro. En el Museo Textil de Oaxaca continúa la exposición La Trilogía del Mar, de Laura Mellado, proyecto multidisciplinario donde la palabra, el cuerpo y el arte textil son un medio para la reflexión del trabajo propio e intentar dar forma a los recuerdos inscritos en la memoria. Entrada libre. La Biblioteca Nestrosa presenta Confrontación, Comunicación y Diseño de Carlos Franco. Esta exposición busca mostrar, mediante carteles, objetos, ilustraciones y fotografías, el diálogo que puede existir en los contextos culturales, sociales y políticos, mediante imágenes que conduzcan a una reflexión y su convivencia, en un espacio con el fin de relacionarse, conectarse y debatir con el receptor, y la entrada es gratuita. En el Museo de Arte Contemporáneo de las Culturas Oaxaqueñas se muestra Carbón Revolución, de Diego Teo, un mural realizado en el patio de los Laureles del recinto cultural que explora el dibujo como una forma de pensamiento visual, en la que el mundo y sus historias se reconfiguran a partir de un modelo de trabajo que transgrede el lenguaje individual para fomentar una lógica colectiva. Y no te puedes perder el curso taller gratuito Invitación a la Crónica, que se realizará en la Biblioteca Nestrosa del miércoles 5 de marzo al sábado 9 de marzo,
que será impartido por Abelardo Gómez. Informes en el Facebook de la biblioteca. Te invitamos a que visites nuestras redes sociales, en donde nos alojamos como A Contragolpe Oaxaca, y desde ahí continuemos nuestra charla. Regálanos algún comentario o un me gusta. Me despido, les deseo un excelente inicio de semana, un abrazo y vamos a un corte. Muchas gracias. Un espacio cultural. El hallazgo de la tumba 7 de Monte Albán. El 9 de enero de 1932 tuvo lugar en Monte Albán uno de los hallazgos más importantes del siglo, con la localización de la tumba número 7 y su valioso contenido. La exploración, que culminó con el hallazgo del tesoro de la indicada tumba, fue financiada por la Universidad Nacional Autónoma de México y por el Instituto Panamericano de Historia, habiendo estado al frente de los trabajos de exploración el señor licenciado Alfonso Caso, y teniendo como auxiliares a la señorita Eulalia Guzmán, al señor Juan Valenzuela y al señor Martín Bazán. El licenciado Caso, arqueólogo de renombre universal, dióse cuenta de la tumba que buscaba cuando observó que una vaca, al estar pastando, hundió una pata en la oquedad de la boca de la tumba, dejando al descubierto esta. El hallazgo, cuyo valor intrínseco fue evaluado en aquellos tiempos en 1.000.000 de pesos, integró un lote de más de 500 piezas, según aseveración del propio licenciado Caso, fuera de los restos humanos encontrados en esta tumba. El considerable lote de joyas y demás piezas descubiertas, solo una ínfima parte figura en el museo local, y el resto ha seguido un camino que no es precisamente el de nuestro museo, privándonos de la oportunidad de conocer estos vestigios que aportan una parte de un posible dato del estudio de Oaxaca más amplio. Gran parte de este patrimonio de Oaxaca, de México, lamentablemente obra en poder del Museo Nacional de Austria, en Viena. Un espacio cultural. Pues ya estamos de regreso aquí en A Contragolpe y como lo prometido es deuda, hace 8 días quedamos con el arquitecto Prometeo Sánchez Islas que llegaríamos a la segunda etapa de ese programa que hicimos tan bonito sobre las maravillas del mundo antiguo, y en el domingo de hoy, que empieza el mes de marzo, corresponde revisar las 7 maravillas. No sé si es correcto decir del mundo moderno, de la actualidad, yo diría de las que sí podríamos ir a visitar, porque ahí están esperándonos, arquitecto. ¿Cuál sería para usted la más relevante? ¿Por cuál empezaría? No porque sea la más importante, sino la más indispensable para usted. Bueno, pues yo empezaría por México, no hay otra. Bien. Además, ahí hay un poco de vaguedad en la convocatoria porque resultó Chichén Itzá, pero en la descripción viene la pirámide de Kukulcán, entonces no sabemos si es todo el conjunto, que en realidad todo es una maravilla, ¿no? O bien es la pura pirámide, como le llamamos nosotros, que en realidad es un edificio escalonado y que más que un edificio es un cosmograma, como le llaman técnicamente los arqueólogos. Es decir, es un monumento que es un cosmos reducido a la geometría de un edificio, a las dimensiones de locales, de plataformas, de inclinaciones, de los paramentos y de los taludes. Perdón que uso estas palabras que son técnicas, pero son las inclinaciones que tiene,
para poder dar esos juegos de luces y sombras que nos permiten entender, bueno, o pretender que entendemos el mensaje que dejaron los antiguos mayas en un edificio que, al menos el que se ve turísticamente, es del siglo XII. Nosotros sabemos que adentro hay otro más o menos del siglo VIII, que es como de 20 metros de altura. Estoy cerrando cifras, ¿eh? Vamos a suponer que este tiene 30, más o menos, 32, el actual. Es como un edificio de 11 pisos, muy grande. Adentro hay uno de 20, y abajo la UNAM hace apenas 8 años descubrió otro como de 10 metros, todavía más viejo, más pequeño, pero más antiguo. Y todavía recientemente, casi durante la época de la pandemia, se confirmó el cenote que está allá abajo con todo y ofrendas. Entonces es verdaderamente un portento de ingeniería para poder construir esta mole de miles de toneladas encima de una cueva que pues podría hundirse con el peso de tanta piedra, ¿no? Desde luego. Entonces, aunque no sé si sea el más relevante porque es difícil elegir, pues yo me quedo con el mexicano, que es una representación en sus 9 terrazas, ¿no? En sus 9 plataformas, de las 9 capas del inframundo, y que tienen, como sabemos, 4 escaleras, ¿no? Cada una orientada a cada viento, a cada punto cardinal, que tienen 31 eslabones, y por lo tanto, al multiplicarlos a 6 cuadros, da 365 días, que es un calendario perfecto, ¿no? Aparte, arriba, en el friso, se tienen los elementos que permiten llevar el calendario de los 13 meses de 20 días, pero eso ya es la parte de la cúspide, ¿no? Y en las alfardas, o sea, en las laterales de las escaleras, pues vienen los cuerpos de las serpientes que permiten suponer que está dedicado a Kukulcán, que es el dios serpiente, el equivalente a Quetzalcóatl de los náhuatls, ¿no? Que a su vez este Quetzalcóatl pues es un símbolo cósmico, porque es una deidad dual, es la unión de los contrarios complementarios, es el culmen de la cultura tolteca, que llega y se fusiona con los mayas alrededor del siglo XII, ¿no? Y cuando llegan los españoles, pues esto es su apogeo, aun cuando algunas ciudades van en decadencia, pero la cultura está en su apogeo. Y es una cultura que además sigue viva, porque uno va ahí y todavía hablan maya, cultivan cosas como los mayas, y hablan con modismos mayas, cosa que no sucede con los mesopotámicos, ni con los egipcios, ni con otros. Bueno, con los chinos sí que tienen continuidad, pero han sido los mayas y los chinos los únicos que han tenido bueno, los hindúes también, ¿no? Los hindi específicamente, que han tenido una continuidad cultural en la actualidad. O sea, que son culturas vivas, milenarias verdaderamente, y están representadas en ese tipo de edificios en el que, pues en este caso es un edificio montaña, le llamamos. Es un edificio madre, porque las montañas son sagradas, de ahí nació la vida. Adentro tienen agua. Este tiene un cenote que está húmedo, que es acuático, que representa el vientre materno, y de ahí nace la humanidad. Y como este cenote que está abajo del templo de Kukulcán está en el centro de 4 cenotes ubicados topográficamente a 90 grados y a distancias equidistantes, pues representa el quincunce, o sea, el eje del mundo, el axis mundi, o el ombligo del universo, como lo queramos trabajar, y pues le permite a los mayas y a la humanidad despegarse del suelo y elevarse. No se salva la claustrofobia de la selva, pues. Qué grandeza del pueblo maya, que por cierto no solamente abarcaba parte de la República Mexicana en el sureste, sino también Centroamérica. Pero bueno, ya que estamos hablando, lamentablemente porque no tenemos mucho tiempo, ya que estamos hablando de el aspecto piramidal, por llamarle de alguna manera, necesitaríamos también irnos a otro lugar que también no solamente es Perú, sino que abarcó un área muy grande, y me estoy refiriendo a los incas. Yo nomás tenía una sobre los mayas, así rapidísimo, licenciado. El Chichén significaba en la boca del pozo, y los Itzáes es ese pueblo que ahí vivía.
y por lo que usted está explicando, entonces estoy entendiendo que Chichén Itzá es este lugar de donde nació una cultura, pero nació de lo profundo. Eso es lo que yo estaba pensando ahorita que usted hablaba, arquitecto. Gracias, licenciado. No hay, adelante. Bueno, decía yo que los itzáes, ciertamente, como dice Conchita, aunque ya no les decimos itzáes, ya los decimos yucatecos o campechanos o guatemaltecos, en realidad, bueno, los itzáes eran del norte, ¿no? La parte de Yucatán realmente, no del sur, que es la última parte vinculada con los toltecas y que todavía existen como cultura. Los mayas ya no son una civilización porque fueron diezmados por 1000 razones, entre ellos la conquista, pero como cultura permanece. Y eso es un orgullo para México y es algo que debemos preservar. Y los mayas pues deben estar orgullosísimos de sus edificios y de su gastronomía y su lengua y todo. Muy bien. Bueno, pues entonces, en obvio al tiempo, vamos a necesitar irnos a otra cultura muy importante también, que abarcó más allá del Perú, que es la cultura de los incas, y en donde sobresale una maravilla que es precisamente Machu Picchu. Sí, Machu Picchu, como le dicen allá en quechua, Machu Picchu, ¿no? Es una ciudad que la UNESCO determinó que era una obra maestra del arte, la arquitectura, el urbanismo y la ingeniería, y que tenía una excepcional integración al entorno. Ese es el criterio para haberla seleccionado como maravilla, como este patrimonio mundial. Y ciertamente lo es una maravilla, como todas las que se han elegido. Machu Picchu quiere decir algo así como montaña vieja. Montaña también para ellos es sagrada, igual que aquí las montañas que las hicieron artificiales como pirámides, ahí las montañas las aprovecharon porque los Andes están llenas de montañas y les llaman apus, y los apus son sagrados. En este caso, el Apu Viejo, que es Machu Picchu, que está rodeado por el río Urubamba en forma de herradura y forma un pico, un picacho muy alto y muy empinado, que permite tener unas terrazas bastante audaces desde el punto de vista de la ingeniería civil, pues construyen ahí una ciudad que viene a ser ciudad observatorio astronómico, ciudad fortaleza, pero sobre todo ciudad de descanso de lo que se llamaban los quechuas la panaca, o sea, la élite gobernante. La panaca era la realeza, pues. Ahí se continuaba la estirpe. Claro que no duró mucho porque Pachacútec, el inca que mandó a hacer esto, pues le tocó lo de la conquista ya encima, duró poquito, no vivió ni un siglo Machu Picchu ya en su apogeo, pero sin embargo tenía muchos caminos de acceso, lo que turísticamente llamamos el Inca Trail, o sea, el acceso caminando hacia el Inca, que es muy atractivo hacerlo para atravesar el río Urubamba, atravesar las montañas, hacer a veces por ahí camping y llegar desde arriba o desde abajo, según desde uno vaya llegando. Tiene áreas como la agrícola, la habitacional, hay un área de cantera porque ahí mismo se extrajeron la piedra, hay manantial, hay una zona de observación astronómica llamada Intihuatana, que quiere decir captura del sol. Hay un acceso a un pico más elevado todavía que remata la ciudad, que se llama el Huayna Picchu, que tiene hasta arriba un templo dedicado a la luna. Hay una red hidráulica increíblemente eficiente con 16 fuentes interiores que todavía funcionan con la misma agua y el mismo manantial, y un sistema de red pluvial que capta la lluvia y va regando subterráneamente todas las terrazas. Entonces todo tiene riego. Es una verdadera maravilla. Bueno, como todas estas que estamos viendo aquí. Esta ciudad fue más o menos abandonada cuando llegaron los españoles por esa época y se quedó así como en el mítico El Dorado de allá, al que le llamaban Vilcabamba, donde se suponía que se habían ido a esconder los últimos gobernantes incas, pero sobre todo el tesoro.
y siempre anduvieron tras Vilcabamba durante siglos, hasta que llegó Hiram Bingham, un tipo audaz, medio aventurero, medio arqueólogo, que estaba patrocinado por National Geographic y por la Universidad de Yale, que excavó, dio a conocer, pero también se llevó un montón de piezas que algunas regresaron a Perú ya en 2013. Pero bueno, no hemos escuchado algo así. Arquitecto, vamos a continuar y nuestro público seguramente que está muy interesado en este tema, pero es el momento de hacer un corte. Quédense aquí, estamos en A Contragolpe. $6,800 kilómetros de construcción se dicen fácil, pero no han sido fácil. Sin embargo, ahora representan otra de las maravillas de la humanidad. Me estoy refiriendo a la muralla china, Prometeo. Sí, realmente esos 6,800 kilómetros son más o menos en línea recta, pero realmente midiendo todos los tramos, desde el emperador Qin Huangdi del siglo II antes de Cristo hasta el siglo XVIII, que terminaron de 500 kilómetros entre murallas, muros, atalayas, trincheras, fosos, fortalezas, pasos de montaña, y algunos puentes fortificados que tienen, más algunas barreras naturales, que además algunas van paralelas, por eso no cuentan, ¿no? Pero bueno, de todos modos es doble muralla. Es un portento de edificio que se ha hecho en diversas épocas, se ha abandonado en diversas épocas, y la parte que actualmente visitan los turistas, pues es la parte bonita, la parte que está al norte de Pekín, muy reconstruida. De hecho, hay quien dice que está tan reconstruida que parecen los retablos de Santo Domingo de Oaxaca, que son nylon, ¿no? Son nuevos, pero al estilo antiguo. Entonces la gente ve algo como era antes. Este conjunto de murallas han sido restauradas a veces, pero han sido abandonadas en muchos tramos. En la actualidad, algunos son visitables, son los más bonitos, tienen incluso teleféricos para poder subir porque están en zonas muy agrestes, pero la mayor parte de la muralla china en la actualidad está bastante destruida y bastante abandonada. En donde comienza, cerca de donde el río Amarillo llega al mar, le llaman Lanlongtu, algo así se pronuncia, que quiere decir cabeza de dragón viejo. Y es que esa fortaleza parece la cabeza de un dragón que estuviera bebiendo agua del mar. Eso recorre todo el norte de China, pasa por Mongolia, cruza desiertos, montañas y termina en una atalaya frente al río Blanco, ya yéndose muy hacia allá, hacia Rusia, enfrente del desierto de Gobi. Son muchísimos kilómetros. Aquí la parte humana a veces se olvida. Miles murieron construyendo esta cosa a lo largo de muchos siglos. Se construyó una etapa, se abandonó. En realidad, de las muchas dinastías que ha habido en China, han sido solo 4 las que han estado construyendo. Y lo más sensible es que se han encontrado dentro de las atalayas, que no forman parte de la muralla, sino que están adelantadas o atrasadas respecto a la muralla, las cartas de los soldados que estuvieron ahí durante años. Y algunas de esas cartas son soliloquios, elucubraciones, cartas familiares, cartas de amor, cuestiones éticas, deseos, informes militares. Se los llevaron jovencitos y murieron de enfermedad, de hambre, de tristeza, de guerra o de lo que fuera. Entonces, la cantidad de sangre que hay ahí es impresionante. Pero esta era una barrera más que militar, porque al final los mongoles y medio mundo ha pasado por ahí, no sirvió para contener ninguna invasión. Es que separaba lo bárbaro de lo civilizado. Lo civilizado eran los chinos y los bárbaros eran los que estaban al norte. O sea, lo que llamamos mongoles o bárbaros, ¿no? Porque del lado chino había escritura, seda, papel, tinta, tecnología de perlas, de jade, madera tallada, pólvora, brújula, ingeniería hidráulica, agricultura intensiva,
un urbanismo geométrico de primera. Y bueno, en realidad esta caravana, paralelo a ella, iba la famosa ruta de la seda y servía para defender las rutas caravaneras y el comercio. Casi es como ahorita que estamos defendiendo las rutas comerciales y que por eso los imperios quieren mantener el control del canal de Panamá, del canal de Suez y de la paz del parte del norte y todos esos lugares. Pero al mismo tiempo que sirvió para proteger el comercio, pues sirvió como hilo para conectar ideas, religiones y culturas. Entonces, O la sea, muralla china, por ser monumental, es cultural. claro, y tal vez podríamos cerrar con este dato que siempre se comenta sobre la muralla china, arquitecto, que es que esta muralla puede verse desde el espacio debido a la dimensión que tiene. Quienes han estado en el espacio han podido mandar imágenes de la muralla china. Y por la gran dimensión que tiene. Y qué interesante esto que nos dice, porque pensaríamos que fue para protegerse de invasiones, pero yo creo que este otro uso de dividir lo que está afuera y de lo que está dentro y protegerlo en términos culturales y simbólicos de lo que está afuera y que representa lo distinto a ti, es muy, muy interesante y también es simbólico, ¿no? Porque cuántas culturas y cuántos países y cuántos pueblos no han construido este tipo de fronteras. Usted lo dice, en la actualidad estamos en intentos de construir fronteras para dividir una forma de vida de otra. Y en este recorrido, arquitecto, tal vez podríamos entrar a otro lugar emblemático. No sé usted cómo vea si hablamos de Petra en esta ocasión. Bueno, en Jordania se ubica esta maravillosa ciudad muy grande, mucho, muy grande, que uno no se explica cómo es que aquel pueblo nabateo pudo hacer una ciudad tan próspera, tan grande, tan rica, porque no hay agua. Sin embargo, fueron capaces, mediante su ingeniería hidráulica, de construir presas, canales, conductos que les permitieron almacenar el agua, casi reciclar el agua, porque pasaban por un lado, la usaban y continuaban los canales laterales excavados en la montaña, y lograron hacer un centro de comercio increíble que unía los tres principales polos de esa zona, que eran Egipto, Siria y Arabia. Lo principal era el comercio del incienso, pero pues también había otros productos que pasaban por ahí, porque esta fue en algún momento, ya en la época de Cristo, realmente la conexión de la ruta de la seda. Incluso ahí se hablaba arameo, igual que Jesucristo, y hay inscripciones en arameo. Por eso hay muchas cosas que se saben, porque el arameo sigue siendo una lengua más o menos viva, ¿no? Y los edificios bonitos, esos que salen en todas las películas, al que le llaman el tesoro o el tesoro de piedra, o al que le llaman el monasterio, pues no es que fueran ni monasterios ni nada de eso, eran tumbas. En realidad son casi 800 las tumbas que hay ahí excavadas en la pared, y lo notable es que están excavados directamente en la roca arenisca, con la ventaja de que esta roca se ha sedimentado en capas con el tiempo y creando diversos colores, y tanto el desfiladero de acceso como la ciudad en sí y los edificios por dentro, lo que es ya la capilla interior de esas tumbas, pues tienen esas capas de colores que tanto impresionan al turismo, ¿verdad? Son bellísimas. Fue una ciudad verdaderamente grande, había teatros, había arcadas, arcos del triunfo, pisos de mosaico romano muy finos, bodegas para seda, incienso, oro, muchas riquezas, y su fin vino más o menos en el siglo IV después de terremotos. Luego ya llegó la época bizantina, se acabó la ruta de la seda, entraron las iglesias cristianas y bueno, se fue perdiendo. Por eso le llamaban también la ciudad de las caravanas, precisamente, ¿no? Sí, por ahí pasaban las caravanas y mucha gente murió por ahí, ya en la última época. Actualmente hay muchas leyendas. Si uno va por ahí, le van a contar leyendas de los espíritus que resguardan cada cañada y cada tumba y cada pico y cada urna, esas urnas gigantes que están excavadas hasta arriba de las portadas falsas, ¿verdad?
Claro. Y hay algunos lugares, igual que Turquía, dice, aquí solo pueden pasar los que sean de corazón puro, los que no morirán. Y Oiga, entonces uno como turista qué se anima o bonito. no se anima. Oiga, pero qué bonito de verdad, porque eso nos permite observar cómo era un sentido profundo de la vida y de relacionarse de culturas anteriores a este mundo globalizado y consumista que estamos viviendo, en el que nada nos satisface, en el que todo está mal y en el que es tan difícil dejarnos sorprender porque todo lo tenemos en la inmediatez de las redes sociales. Y una historia muy sorprendente y muy bonita que tiene el matiz romántico, pero también el otro misterio oculto, es esta construcción del Taj Mahal que nos habla del gran amor de aquel señor por su esposa que deja esta obra tan maravillosa, arquitecto. Sí, en realidad, Mutmaz Mahal, la mujer a la que está dedicado el edificio, se lo merece. Fue una mujer que no solo tuvo 14 hijos, se murió dando a luz a la última mujer, que además lo hizo casi frente al frente de guerra, porque siempre acompañó a su marido, fue consejera política, consejera militar, ayudante en todos los sentidos, además de ser una madre y una esposa amorosa, en fin, una mujer ejemplar en todos los sentidos. Entonces, se lo merece. Mutmaz Mahal, esposa de Shah Jahan, quien en su gran enamoramiento mandó a hacer un edificio que por sus proporciones, por sus acabados y por su riqueza, se ha convertido en el monumento himno del amor. Casi no hay ningún edificio en el mundo que se le parezca, ni el balcón de Romeo y Julieta en Italia, pues tiene que ser el Taj Mahal, Voy a decir una barbaridad, que ¿eh? es una tumba. Ajá. Oigan, ni el Callejón del ¿Sí? Beso allá en Guanajuato se le compara, pues. No, por favor. Una cuestión que es histórica, porque esta mujer sí existió, no es una leyenda. El Shah sí existió, las piedras y las joyas, las piedras semipreciosas con las que está decorado, son miles, pero miles y miles de piedras semipreciosas que decoran el edificio, insertadas dentro del mármol. Además, el mármol es un mármol muy especial por ahí de la zona de Jaipur, que brilla, de modo que en las noches de luna resplandece todo el edificio. Es de ladrillo forrado de mármol blanco, que se ha puesto amarilloso últimamente porque cerca hay una refinería y le cae ahí lluvia ácida, pero bueno, eso pasa ya en todo el mundo. Qué Pero belleza, arquitecto, lo que nos describe. Y vamos a tener que hacer nuestro siguiente corte, pero bueno, nos tiene usted bien picados con esta conversación, así es que vamos a continuar y la invitación a nuestro público es a que se quede aquí en A Contragolpe. Pues ya estamos en el último bloque de este programa Contragolpe, pero pues creo que todavía hay que agregar algunas cositas más sobre el Taj Mahal, Prometeo. bueno, sí, la estructura del Taj Mahal fue importante porque está construido junto al río Yamuna, que es un afluente del famoso y sagrado río Ganges, y eso hace que el suelo sea muy inestable y construyeron unos cimientos que son equivalentes a los de la torre latinoamericana, 18 metros de profundidad, son torres huecas, en fin, para que les cuente, es una cuestión de ingeniería muy, muy compleja. Además, el simbolismo del edificio es musulmán, porque pues eran musulmanes los mogoles que construyeron esto, y el número 8 y la simetría marca en todos lados. Entonces, es un monumento a la simetría y un monumento a la armonía, como no tiene una idea. Hay Pero que sobre, verlo y querer fotografiar. pero sobre todo un monumento al amor. Bueno, Sí, Prometeo, sí, sí. pasamos a la siguiente, que es el Coliseo de Roma. Bueno, ese es uno de los edificios más sobrecogedores de la historia de la arquitectura. Tantas vidas se perdieron ahí por el puro gusto de ver que se perdieran, además, tanto de animales como de seres humanos.
tanto de gente que iba porque quería lucirse, los gladiadores que iban a morir y que antes de entrar juraban ante el César aquel famoso juramento, eh, los que van a morir te saludan, ¿no? En latín, hasta los que iban forzados y las miles de bestias salvajes que casi acabaron con los elefantes del norte de África, acabaron con los leones de Persia. Realmente los romanos fueron unos depredadores que llevaron al Coliseo durante varios siglos cientos o miles de animales, pero eran muy fiesteros, se parecían a los mexicanos, tenían múltiples fiestas. Había algunas llamadas fiestas de entretenimiento, fiestas de conquista o fiestas con los nuevos emperadores, y por cada cosa hacían una fiesta. Y además, como al pueblo se le gobernaba con pan y circo, o sea, cosa que se quedó de herencia para gobiernos posteriores de toda la historia, pues al pueblo hay que darle pan y circo, y el circo estaba presente siempre. Por lo tanto, las representaciones cada vez eran más ambiciosas y había más espectáculo. Estaban las famosas venaciones, por ejemplo, que eran luchas entre animales o fieras exóticas, o cacerías de las mismas representadas allá abajo, que ponían montañas artificiales y bosques artificiales dentro del Coliseo, o naumaquias, donde inundaban y metían barcos para que hubiera batallas navales, o múneras, que eran las luchas entre gladiadores. Había mucha competencia entre las escuelas de gladiadores, organizadas por unos tipos llamados lanistas. Estas fueron abolidas en 438, pero se siguieron haciendo, San Agustín en sus confesiones las condena, pero se siguen haciendo. Todavía siglo y medio más siguieron realizándose estas luchas gladiatorias. El edificio vivió muchísimos años, como sabemos, o muchos sabrán, se le llama Coliseo, aunque en realidad es un anfiteatro. Anfiteatro quiere decir dos teatros, o sea, uno frente al otro, así teatro romano como el Auditorio de la Guerza, pones uno frente a otro y ya cierras un coliseo, ¿no? Entonces, le llamaban coliseo porque una gran estatua de Nerón que había hecho Nerón ahí mismo, en esa zona donde estaba su casa, le cambiaron la cara de Nerón y se la pusieron del dios Sol, y estuvo ahí de bronce mucho tiempo, y entonces empezaron a decir, ahí está el Coloso, el edificio del Coloso es el Coliseo, y ya le decimos el Coliseo desde entonces. No es el único Coliseo, pero es el más importante, y representa pues a la dinastía Flavia y Díaz, donde casi 10,000 gladiadores pelearon y se murieron, yo no sé, como 5,000 o algo así, como la mitad, ¿no? Es un edificio complejo, con 80 entradas, son 80 arcos los que hay alrededor, por 4 niveles. En los de arriba hay, hacia la fachada exterior, estructuras muy finas, ya no hay. Y en la parte baja, las entradas, 76 entradas para el público numeradas y 4 especiales. Las 4 especiales eran una para el emperador, otra para la aristocracia, otra para los gladiadores y otra para las vírgenes vestales, que tenían cada uno sus palcos especiales. Y en el interior cada puerta tenía sus pasillos especiales, porque no se cruzaba jamás la plebe con la aristocracia con los senadores con las mujeres. Además, aquí mujeres y esclavos iban hasta arriba, donde ya no había gradas. Ellas no tenían derecho a entrar, ni pagaban, entraban gratis, pero hasta arriba. No les daban mucha oportunidad. Pero el edificio fue realmente notable desde el punto de vista estructural y funcional. Se habla acerca de que cabían 50,000 espectadores. Sí, yo tengo aquí alrededor de 50, 60,000, porque como no estaban todos sentados en asiento numerado exactamente, no se juntaban un poquito más, un poquito menos, y luego la galería última no tenía asientos, a veces ponían gradas de madera, entonces podían apretujar gente o quedar medio vacío. Pero sí, era un edificio verdaderamente grande. Y en el subsuelo de la arena. Bueno, abajo, en el subsuelo, en el subterráneo, hay muchos servicios para los gladiadores, hay las jaulas y los espacios para las fieras, los calabozos, los drenajes, los sistemas de agua para cuando inundaban y cuando sacaban el agua. El edificio de por sí tendía a inundarse porque ahí era una laguna que había sido ocupada por Nerón también para hacer una gran laguna interior, una piscina, ¿no? Entonces aprovecharon esa hondonada del terreno para construir el Coliseo.
En la actualidad uno puede ver pues lo que estaba abajo y solo un fragmento está restaurado de la tarima que vendría a ser el piso del coso, ¿no? Donde estaban las fieras. Entonces, si taparan todo nuevamente de madera, pues no se verían las tripas de lo que hay abajo, que había elevadores, rampas, puertas, porque había muchos efectos teatrales. De repente aparecía un gladiador, de repente se volvió una jirafa, por ahí se desaparecía una montaña, por aquí entraba agua. Era muy complejo el edificio, realmente era demasiado complejo. Incluso cuando Tito lo inauguró, lo hizo a propósito, como yo decía hace rato, 100 días de fiesta, porque unos años antes había pasado el terremoto de Pompeya, la erupción del Vesubio, y después había habido un incendio en Roma que había destruido una gran parte de Roma. Ese es diferente al incendio anterior de Nerón, ¿eh? Pero cada rato se incendiaba esa ciudad, pues. Entonces decían que Tito era un emperador de mala suerte. Y él, para quitarse esa mala vibra de encima, organizó esos juegos y ganó la voluntad popular, digamos. Se hizo popular haciendo todas estas fiestas con muchísima sangre, ¿no? Bueno, no sé, hay muchas cosas más que decir de este edificio, pero Nos faltaría uno antes de irnos y ya nos queda muy poquito tiempo, pero el Cristo Redentor en Río de Janeiro, también está entre estas maravillas del mundo moderno, arquitecto. pues sí, tiene dos componentes o tres. Uno, la ingeniería. Hacerlo fue un derroche de técnica porque lo hicieron en Francia y desarmado y lo mandaron en barco para armarlo acá. La cara, la cabeza, la hicieron en Polonia, ¿no? Un escultor polaco-francés y la cara llegó. Que por cierto, si ustedes tienen oportunidad de ver la cara de este Cristo Redentor, no es un Cristo cualquiera, ¿eh? Yo me lo imagino como el Cristo que está en la Capilla Sixtina, pero en el muro, que está enojado, está así como encanijado con la raza humana, diciéndole, no te mereces el cielo, y levanta el brazo y te amenaza. No es un Cristo bueno que te está apapachando, te está regañando porque no estás cumpliendo con lo que debías. Bueno. Entonces es un Cristo que solo con la mirada ya te pone quieto un rato, ¿no? Bueno, la cabeza, solo la cabeza, que es una cabezota, ya se imagina, es un edificio de 38 metros con todo y la base, es muy alto, es como una rascacielos de 13 pisos, ¿no? Tiene 50 piezas ensambladas. Ahora, esta es la parte ingenieril. Aparte está el trenecito que sirve para subir y hay una carreterita, está en medio del Parque Nacional de Tijuca, que son como 3.200 hectáreas. Es un conjunto urbano impresionante, del Corcovado. Está enfrente del otro cerro que se llama el Pan de Azúcar. Pero bueno, la otra cosa es que esto se hizo cuando todavía era un reino Brasil. Esto lo inauguró Pedro II, un rey que heredó el reino cuando tenía 5 años, que se la pasó casi toda su vida aprendiendo a reinar y que al final fue un buen reino. Tenía de apodo el Magnánimo, ¿no? Su hermana creo fue la que promovió mucho, junto con un religioso llamado Pedro María Bosch, el que se hiciera esta escultura para celebrar un aniversario de una independencia. Entonces, es un elemento cristiano que relaciona a la realeza europea con los pueblos conquistados acá y bajo el manto del catolicismo, ¿no? Un Cristo muy impresionante realmente. Muy impresionante y le agradecemos, no sabe cuánto, las descripciones tan ricas, tan bien documentadas y que nos llenan de interés y de ganas, pues por ir a conocer esos lugares, pero la ventaja de la tecnología es que podemos disfrutar de muchas buenas imágenes y muchos buenos reportajes y muy buenas fotografías de cada uno de estos lugares que usted nos ha descrito. Arquitecto, muchas gracias. La inteligencia artificial ahora está sacando Sí. a este mismo Cristo del Corcovado que con los brazos abiertos hace un abrazo a la humanidad. Pero eso es con la inteligencia artificial. Así es. Adelante, Pues Conchita. gracias, arquitecto, por esta mañana tan bonita. Y gracias. Y ahora pues nos vamos a despedir de nuestro público aquí en A Contragolpe, deseándoles
Que el mes de marzo sea maravilloso, que esté lleno de sorpresas y, como decíamos al inicio, lleno de gratitud. Y bueno, pues gracias a la mexicana que nos permitió transmitir este mensaje en el 570 de AM, en el 94.9 de FM. Gracias a ustedes en las redes sociales. Soledad Alvarado Juárez en la agenda cultural. Eder Pérez San Germán en la edición de este programa. Gracias a ustedes por el favor de su atención. No olviden que la semana empieza en domingo. Y en domingo vamos a contragolpe. Y los esperamos el próximo domingo en este marzo, otro poco después de febrero loco. Ándele. Y desde luego, pues, para llevarles a sus hogares un nuevo mensaje más de cultura. Hasta entonces, Concepción Villalobos y Guillermo García Manzano les decimos muchas gracias.